Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de la salvación. Y la clase del día de hoy es la necesidad de que toda tu familia sea salva. Amén. La semana pasada Carlos nos hablaba de la certeza de ser salvo. Muchas veces tenemos ideas en nuestra mente que pensamos que somos salvos y no concuerdan con lo que la palabra nos dice. ¿Sí? Así es que vamos a continuar hoy viendo este tema y vamos a orar para que el Señor nos dé revelación de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, un día más, Señor, en tu presencia. Señor, te damos gracias porque dicen que tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que escribas esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para entender, Señor, ese milagro tan grandioso, Señor, que es la salvación que tú nos diste a través de tu Hijo, Señor. Que gracias a Él, Señor, y gracias a ti podemos experimentar esa vida que proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, a comprender y a permanecer, Señor, en ti, Señor, esperando esa vida eterna que tú tienes predestinada para cada uno de los que te aman, Señor. Porque tú nos escogiste aún antes de que formaras el mundo, Señor. Porque tú, Señor, pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Y dice tu palabra que aún nuestro embrión vio tus ojos, Señor. Danos el discernimiento para entender, Señor, para seguir viéndote, Señor, en tu palabra, Señor, para poder comer y beber de ti, Señor. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que me pueda decir cuál es la definición que tiene en su mente y en su corazón de la salvación? ¿Nadie? Fuimos escogidos por Dios. ¿Alguien más? ¿Tú, vale? Entramos a tener una vida con Dios. ¿De qué fuimos salvos? Fuimos salvos de la ira de Dios. ¿Alguien más? El de morado no, porque luego nos va a poner, se va a ir toda la clase ahí en la explicación. Juanito. Sí. Amén. Entonces, ¿qué incluye la salvación? Incluye, como bien decían, el ser perdonados del pecado.
nos salva de la perdición en la que nos encontrábamos, ¿sí? Fuimos regenerados o estamos siendo regenerados para poder tener la vida de Dios en nosotros. La semana pasada Carlos nos hablaba de algunos pasajes de la Biblia de los cuales había situaciones o indicaciones que dejaban para llegar a ser salvo. ¿Hay algún versículo que se acuerden que hable de la salvación? A Valeria en la mañana le preguntaba que qué versículo ella recordaba acerca de la salvación y ella me hablaba de Juan 3:16. Yo creo que es el que más fácil se viene a nuestra mente. Pero la semana pasada Carlos nos hablaba otros versículos. No sé si hay alguien que se acuerde. ¿Algún versículo que hable de la salvación? Sí, ese que dijo Vale. ¿Otro? O aunque no lo haya comentado, que tú te acuerdes que hable de la salvación. Sí, es como la continuación del 16. ¿Sí? Pero por ejemplo, él inició hablándonos de Marcos 16:16. Dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Y nos explicaba el significado espiritual del bautismo. Por ejemplo, en Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué les estoy preguntando todo esto? Porque si no tenemos claro el concepto de la salvación, difícilmente vamos a poder anhelarlo y vamos a poder buscarlo. Ayer Milo, en la reunión que teníamos, nos hablaba de la gloria de Dios, ¿sí? Y a mí se me hizo muy interesante que nos dejara ese ejercicio para poder buscar la gloria de Dios a través de la palabra y así poder expresarla. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero en esta regeneración podemos volver a ser instituidos en la gloria de Dios. Pero si no tenemos claro el concepto que es la gloria de Dios, no podemos anhelarla, no podemos buscarla. Asimismo, la salvación. La salvación de pronto se estandariza en algo de que me arrepentí de mis pecados y volteé a ver a Dios y lo confesé con mi boca y lo creí con mi corazón y ya soy salvo. Y piensas que ahí acabó el asunto y puedes seguir haciendo lo que tú quieras. Y eso no es verdad. A mí me gustó mucho lo que dijo Carlos la semana pasada de la salvación como en 3 tiempos, ¿no? La pasada, la presente y la futura. La pasada él nos decía que es cuando él crees en Dios y tu espíritu que estaba muerto vuelve a tener vida a través del espíritu vivificante de Cristo, ¿sí? Después en este tiempo estamos buscando, ¿qué estamos buscando? La salvación de nuestra alma, ¿sí? Nuestro espíritu nunca se va a perder. Nuestro espíritu es de Dios, pero nuestra alma es la que tenemos que buscar que sea salva a través de la vida que tenemos en el espíritu. Esa vida del hombre interior para que poder, como yo lo he dicho en otras ocasiones, para que tu espíritu ministre tu alma y así tu forma de ser sea de acuerdo al espíritu y no de acuerdo a lo que ves de afuera hacia adentro. Pablo nos dice que todos nuestros miembros son esclavos del pecado. Entonces de pronto vemos, hablamos, escuchamos, hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios.
Y entonces contaminamos nuestro cuerpo con pecado y nuestra alma está siendo ministrada con eso. Lo que estás viendo en la televisión, lo que estás escuchando en ciertas situaciones. Por ejemplo, hay veces que platicando con Jorge, cuando empezó a trabajar donde está trabajando ahorita, decía que era incómodo para él estar reunido donde están sus compañeros de trabajo, escuchando lo que para el mundo es normal. Platicando también la semana pasada con Carlos, vas a lugares de reunión donde de pronto empiezas a incomodarte porque lo que se está moviendo ahí no es agradable para ti. No porque uno sea muy santo, sino que el Espíritu de Dios que está en nosotros es el que nos redarguye de pecado y nos incomoda. Entonces a través de él podemos tener el discernimiento de estar en un lugar que no te trae vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios, que es la que nosotros adquirimos por medio de la salvación. ¿Sí? Entonces hay que oír su palabra. Dice: el que oye mi palabra y cree que me envió, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál vida? Nuestro espíritu estaba muerto y ahora tenemos vida. ¿Sí? Entonces esas situaciones las tenemos que tener muy claras. Carlos nos hablaba de que hay una prueba interna de que somos salvos. Y es algo tan maravilloso y tan glorioso que todos los antiguos lo desearon. Y ahora nosotros, por pura gracia, lo podemos tener. Que es el Espíritu de Dios en nosotros. No, muchas veces no valoramos eso y no le damos la importancia que debe de tener. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra regeneración muchas veces hemos platicado que encuentras en la palabra que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y de pronto hacemos cosas como para dañarlo, como para no cuidarlo. Comes como si te quisieras enfermar, te malpasas como si quisieras enfermarte, te preocupas como si de veras este tiempo que vivimos en este cuerpo mortal fuera a ser eterno. Sí vamos a tener una eternidad en un cuerpo, pero no en este, sino en el que va a ser glorificado como el de Jesús cuando resucitó. Entonces, ¿alguien que me pueda ayudar a leer Romanos 8:16? ¿Ah? Romanos 8:16. ¿Manda? Sí, 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 sí. 8:16 Sí. dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es el que va a enseñarnos a conducirnos como verdaderos hijos de Dios. ¿Sí? Como dice en su palabra, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Entonces, como decíamos en clases anteriores, necesitamos empezarnos a comportar con la ciudadanía que tenemos. No la ciudadanía que nosotros vemos, que volteas y no hay un tránsito y llevas prisa y te pasas el alto, porque pues nadie te vio, ¿no? O de pronto tienes necesidad de comprar algo y llega alguien a venderte que no sabes de qué procedencia tiene y como está barato, pues lo compras.
Y entonces ese tipo de situaciones y de cosas que de pronto hacemos no, no con maldad, en el afán de dañar a alguien, pero sí estamos siendo reprobados delante de Dios porque no nos estamos comportando con esa ciudadanía con la cual Él nos creó y nos quiere reformar para que cuando Él venga podamos ser colaboradores de Él. Son muchos pequeños detalles que uno ignora, que simplemente si te estás en la fila y te metes en la fila de las tortillas o en la fila del semáforo y te vas y te les metes a todos, pues no les causo ningún daño, no, pero está el ¿Sí? yo primero y los demás, órale. ¿Sí? O cuántas veces no te ofendes de algo de una situación que pasó que ni siquiera la persona lo dijo con el afán de molestarte, pero como está nuestro ego y dices, oye, pero ahora sí como dicen, no te pones el saco que ni siquiera era para ti y te ofendes y te molestas y cuántas veces hemos visto que aún en la iglesia, entre los miembros del cuerpo, sucede esto. Ahora, si nosotros como cuerpo no nos sometemos a la cabeza, va a seguir pasando esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sometidos a la cabeza, médicamente, imagínense que médicamente a alguien se le ocurre ponerme a mí otro brazo. Y a lo mejor lo pueden injertar en alguna parte y tengo otro brazo. Pero ¿cómo lo van a someter a la cabeza? ¿Cómo voy a poder tener control de ese brazo si está injertado ahí? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que nosotros no somos un injerto raro en el cuerpo de Cristo, sino por medio de su plan eterno de Dios, fuimos puestos ahí. Y continuando con las preguntas, en lo que conocemos, ¿cuál es el plan de Dios? Porque hemos escuchado a tanta gente que de pronto te dice, es que Dios tiene un propósito para ti. Entonces, ¿cuál es el plan y el propósito de Dios? Que le adoremos, dice el hermano Francisco, y que lo obedezcamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Decide que realmente fuimos creados, como él nos hablaba, para la gloria de Dios. Pero el propósito de Dios, Es que nosotros a través de nuestra vida glorifiquemos a Dios, al Padre, a través de nuestro caminar, de nuestro testimonio, ser exaltado. ¿Eh? El propósito vendría siendo reunirnos a todos para Él, para conocerlo. ¿Te lo leo? sí, por favor. Bueno, lo voy a comentar y ahorita lo lees, Carlos, por favor. Volviendo a los conceptos, sí, y les apuesto que todos hemos leído esta porción de Efesios. Cuando alguien te diga que Dios tiene un propósito para ti, el propósito es el que vamos a leer ahorita. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Ese es el propósito del Padre y al Padre eso le agradó. Y le agradó tanto reunir todas las cosas en el Hijo, que de un hijo unigénito lo hizo un hijo primogénito, para que Él fuera el primero de muchos hijos. ¿Puedes leerlo, Carlos? Efesios 1, 9 y 10, dándonos
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y en Colosenses 1:16 lo voy a leer yo. Si quieren buscarlo y me dicen cuando lo tengan, por favor. (1:16) Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, ¿el Padre quiere reunir todas las cosas en el Hijo? ¿Sí? Entonces, nosotros, el propósito de Dios para nosotros es estar en el Hijo, tener la vida del Hijo. Y obviamente parte de la vida del Hijo sí es adorarle, sí es obedecerle, sí es caminar como Él anduvo. Dice en las cartas de Juan, para permanecer tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y cómo sabemos cómo Él anduvo? Por medio de la palabra. Aquí la palabra es la que nos da testimonio de Él. Si ustedes se fijan, desde Génesis a Apocalipsis, el tema principal es Cristo. Si hay alguien que no ha visto a Jesús en Génesis, debe de meterse en oración y pedírselo. ¿Sí? Vemos al primer Adán que no se mantuvo obediente y por su desobediencia entra la maldición en el hombre. Y vemos al postrer Adán que se mantuvo obediencia y por su obediencia viene la salvación a nosotros. Y así me pudiera venir con José, me podía venir con Abraham, me podía ir con David, con los jueces, con todo, en verdad, todo lo que está en la palabra se trata de Cristo. ¿Quieres decir? Es que es ese show que nos meten en la cabeza de que Dios tiene un gran propósito para tu vida, cuando en realidad eso no existe en la Biblia. En la Biblia Dios tiene un propósito desde Génesis hasta Apocalipsis y nos llama a que nosotros participemos de ese plan. Amén. O sea, tú métete en el plan de Dios, no en el tuyo, no Dios en el tuyo. Y es donde desde Adán, desde su hijo al que mataron a Abel, desde luego el otro hijo que tiene y los 8 que menciona Pedro que fueron gente que caminó con Dios, Noé, Enoch, toda esa descendencia, y luego encontramos a Abraham. Todos ellos fueron metidos en el plan de Dios para que el plan de Dios se lleve a cabo, no para que el plan de Carlos se lleve a cabo porque Dios está con él. Y entonces tú sientes padre porque te dicen que Dios tiene un propósito para ti. Pero cuando tú entiendes que tu propósito sí lo tiene Dios para ti, pero que es que estés en el Hijo, no que seas famoso, no que tengas dinero, y no que Dios no quiera eso para ti, pero eso es consecuencia de, ¿sí me explico? Ahora, hay personas que piensan que por estar en Cristo debes de tener ciertas características, que no te debe de faltar el dinero, que no debes de tener problemas. Hay tantas cosas que para nuestra mente son tan confusas que chocan, ¿sí? Que no podemos entenderlo. Pero Dios que es omnisciente, que Él lo sabe todo y que tiene el control por medio de la administración que está teniendo su Hijo en los cielos, ellos sí lo saben todo. ¿Y qué pasa? Cuando tú quieras entender que si estoy en Dios todo va a ser bueno, no estás entendiendo ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Quieres entender un poquito más? Yo te invito a que leas el libro de Eclesiastés. Salomón fue una de las personas con mayor sabiduría humana. Y tú lees Eclesiastés y no entiendes cómo una persona sabia está diciendo, es que no entiendo por qué está pasando esto. Y entre más conocimiento tengo,
menos le encuentro concordancia a cómo es la vida que tenemos. ¿Sí? Entonces, una vez que entendemos eso, que sabemos cuál es el propósito de Dios para nosotros, tenemos necesidad de que toda nuestra familia sea salva. ¿Por qué? Porque la vida que Dios está depositando en ti no es para ti, sino es para expresarla al mundo. Nosotros, como el cuerpo de Dios, siendo Él la cabeza, nosotros somos los que damos a conocer su vida aquí en esta tierra. ¿Sí me explico? Y si nosotros no estamos dando a conocer la vida en esta tierra, necesitamos sentarnos, analizar qué estamos haciendo, si en verdad estamos caminando hacia Él o no. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, las cosas en ti y a tu alrededor cambian. Vamos a ver un pasaje en la palabra. Cuando el Señor Jesús va a la casa de Zaqueo, y lo que le dice a él. Vamos a ver, por favor, a leer Lucas 19:9. Amén. Lucas 19:9. ¿Lo puedes leer, Jorge? La palabra de Dios. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. ¿Sí? Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. No le dijo: hoy la salvación ha venido a tu vida. No se dirigió solamente a Zaqueo, ¿sí? Sino que la amplió a toda su casa. El Señor Jesús dirigió estas palabras a un gran pecador, Zaqueo, el recaudador de impuestos, confirmando así que la familia es la unidad de la salvación, que Dios nos proveyó, el Señor nos trajo. Él no dijo: la salvación ha venido a esta persona en aquel día, sino que la salvación ha venido a esa casa. Indudablemente, el Señor quería que toda la familia de Zaqueo creyera en Él y fuera salva. La palabra del Señor a Zaqueo fue a la vez una sugerencia y también un aviso para él y a toda su familia. ¿Sí? Hay otra situación que este versículo muchas veces nosotros lo creemos y lo entendemos para nuestras familias. Vamos a leer ahí Hechos 16, 30 y 31. Aquí estamos viendo cuando Silas y Pablo estaban presos y tuvieron ese encuentro con el carcelero. ¿Alguien que lo tenga y me puede ayudar a leerlo? 30 y 31. Amén. Y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Sí? Ahí está ampliando la salvación otra vez para toda la casa. En este diálogo entre el carcelero filipense y los dos apóstoles, el carcelero les preguntó qué debería de hacer él mismo para ser salvo. Sin embargo, los apóstoles le contestaron que no solo él mismo, sino también él y su familia serían salvos. Esto demuestra que el corazón de los apóstoles enviados por el Señor a predicar su evangelio, la salvación del Señor era para el individuo, mientras que la unidad de la salvación era para la familia. Una vez más, la palabra de los apóstoles al carcelero fue tanto una sugerencia
como un aviso que él no debería de prestar atención solamente a su salvación personal, sino también a la de toda su familia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces como cabezas de hogar? Tienes una relación con Dios y te enfocas tanto en ella que de pronto empiezas a caminar solo. Y sí tienes tu revelación, y sí tienes tu comunión, y sí tienes tus tiempos, pero todo te lo estás comiendo tú. Y vas caminando solo al frente, y tus hijos y tu esposa los dejas atrás. Y aquí a través de la palabra nos dice que no nada más es para nosotros, sino para toda nuestra casa. Y si nosotros, como dice el Señor, que el Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes y no asumimos el papel del sacerdote, estamos perdidos. Ahí, hermano, yo tenía eso en mis inicios cuando yo llego ahí a la clínica de rehabilitación. Pues yo todo renuente y todo, recuerdo que esta palabra fue la que yo tomé, porque yo la leí y más me enfoco en el 16:31, o sea, que era que ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aún en esa incredulidad, en ese tiempo yo dije, bueno Dios, a ver si es cierto, yo voy a creer para que tú ayudes a mi familia y negándome al yo. Entonces había situaciones en las que a veces ya no quería estar ahí encerrado, ya sentía ya físicamente pues bien, pero me venía esta palabra que dice, ¿sabes qué? O sea, si tú crees en mí y haces las mis cosas, va a ser salvo, va tú y tu casa. Entonces empecé a ver milagros en mi familia, milagros que el día de hoy, para la gloria de Dios, pues casi todas mis hermanas, en ese tiempo pues no estaba casado, no sé, ellos eran pues, en sí mi familia, todos, y en eso me enfoqué en ir y llevarles el mensaje de Dios, a lo mejor caminando, porque a veces me sentía como un niño y que no sabía qué comentarles, pero mi hambre de que ellos aprendieran, aunque sea lo que yo iba aprendiendo, que fuéramos como a la paz, de ver muchas caras de enojo, de decirme tantas cosas, pero yo, bueno, gracias a Dios, Él me daba la paciencia para continuar. El día de hoy, así directamente, nada más de que faltan de que lleguen, un cuñado mío y un sobrino. Directamente ya todos los demás, para la gloria de Dios, han estado. Pero es cuando uno dice, ¿sabes qué? Es el enfrascarte en Dios, en tener que decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer para Dios. Y Él cumple su promesa, Él cumple el estar ahí, el estar, pero a veces, como ahorita lo decías, muchas veces nada más nos enfocamos en mí, en mí, en mí, en mí. Y no permitimos o vamos y compartimos a nuestra familia, vemos una mala cara y, ay, pues es que yo ya no lo hago. Bueno, me sucedió en mi caso a mí. Es que no entienden. Es que ya les dije, y como no entienden, ya no haces nada, ¿no? Y no, el chiste es que en verdad, como tú dices, tenemos que persistir y tenemos que permanecer, porque el que hace la obra es Dios, no nosotros. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el hermano, ¿no? Está muy bien hablarles y todo, pero yo creo que la parte fundamental va a ser tu testimonio. Así es. Porque si ellos, y a mí me ha pasado, si no ven un cambio en mí, lo único que van a decir, que si yo les hablo y les hablo y les hablo, va a ser palabra muerta, porque ni yo misma lo hago. ¿Por Y a qué? veces queremos corregir a la gente así. Andamos diciendo, no hagas eso porque es pecado. Y la queremos corregir así. Y luego nosotros nos dicen algo y nos enojamos y nos ofendemos. Y entonces, pero yo soy hija de Dios. Y entonces, ¿dónde está el testimonio? Porque la palabra puede ser muy bonita y puede cambiar. Pero lo fuerte va a ser tu testimonio siempre, ante todo, porque si no, no va a haber cambio. Sí, porque te conviertes en una persona carnal con palabra. ¿Sí? Y de pronto sientes que a través de lo que ha hecho Dios en tu vida, te toca hacer el papel del Espíritu Santo, ¿no? Y quieras andar redarguyendo allá a todas las personas y no hagas esto porque está mal y no hagas esto porque está mal, y como bien dices, y de pronto tú lo estás haciendo
Y dice, bueno, ¿y entonces de qué me está hablando esta persona? Si lo que yo estoy viendo que está haciendo no va conforme a lo que me dice. Entonces en esa parte tenemos que ser bien congruentes, ¿sí? Y verdaderamente, como les decía anteriormente, caminar con esa ciudadanía celestial con la cual nos está formando el Señor. Amén. Sí, amén. Vamos a ver aquí unos casos de salvación en familias en la palabra. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer Génesis 7:1 y 7:13? ¿Y 7:13? Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. ¿Y 7:13? En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Amén. Entonces, vemos que el Señor le dice a Noé que para él era justo y lo salva junto con toda su familia. ¿Sí? Y aquí vemos algo bien importante, que aunque tú como cabeza de la casa, a través de lo que hace Dios en tu familia, puedes ser salva, pero eso no le garantiza nada a tu descendencia. Nos hablaba Carlos el viernes de lo que pasó con el nieto de Cam, cómo Noé lo maldice por lo que pasó, ¿sí? Y es tan hermoso que de pronto entiendes cómo el porqué de las cosas que hace Dios, porque afortunadamente lo tenemos ahí escrito. La tierra que le dio a los israelitas era la tierra de esta persona, de los cananeos, ¿sí? Que eran descendientes de Noé, pero hicieron algo que no era agradable a Dios, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque hay personas que dicen que como ya nacieron en cuna cristiana, como que ya están del otro lado. Y eso no te garantiza absolutamente nada. Si tú no tienes un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo y te cambia y te transforma, o como de acuerdo a lo que estamos hablando, que la salvación venga a tu vida, de nada te va a servir. Porque como yo le dije una vez a una persona, Dios quiere ser tu papá, no quiere ser tu abuelito. No quiere tener una relación contigo por la que tiene con tus papás. A eso me refiero, ¿sí? Y hay muchas personas jóvenes que tienen una relación con Dios porque sus papás los llevan, porque sus papás los instruyen, porque sus papás les inculcaron, pero no han tenido un encuentro con Cristo, ¿sí? Y en el momento que deje de ser su abuelito y se convierte en su papá, van a poder experimentar la verdadera salvación. ¿Sí? Mira, vamos a leer Éxodo 12, los versículos 3 y 4, por favor. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa, y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. Amén. Entonces, cuando Dios estaba por herir a los primogénitos de los egipcios, instituyó la Pascua para los israelitas a fin
de salvarlos del juicio de la destrucción de los primogénitos. ¿Sí? De lo que Dios les indicó no fue que tomaran un cordero por cada persona, sino un cordero por cada casa. Esto también es una comprobación sólida de que la unidad de la salvación de Dios es la familia. Más aún, Dios ordenó que si una familia era demasiado pequeña para comer un cordero completo, ellos los deberían de compartir con la familia de al lado. Obviamente el vecino fue también contado por una familia, no por un individuo. ¿Sí me explicó? Esto además demuestra que no solamente debemos conducir a nuestras propias familias a recibir la salvación de Dios, sino que también debemos coincidir con las familias vecinas a tener parte en la rica y limitada salvación de Dios, la cual nuestra familia no puede agotar. ¿Sí me explico? Ahí vemos cómo Él instituye la Pascua para salvar a los primogénitos de su pueblo y cómo lo hace por familia, no por individuo. No sé si hay alguna